Entonces el tema de nuestra clase de hoy, fiebre, de los múltiples síntomas y signos que afectan a la población mundial, de los cuales ya hablamos latamente, si ustedes recuerdan en la clase de ayer. Sería bastante largo, ¿cierto? Y trabajoso estudiar todos los síntomas y signos que afectan a la población mundial, porque son muchos. Sin embargo, hay consenso, ¿cierto?, en definir que entre los síntomas y signos más comunes que afectan a la población mundial y por ende los más importantes también, tenemos la fiebre, el dolor y los sangramientos. Por ende, ¿cierto?, acá en nuestra asignatura le dedicamos algunas palabras y hablamos más en detalle de la fiebre, el dolor y los sangramientos. Y la clase de hoy, ¿cierto?, tiene relación con fiebre. Vamos a hablar generalidades de la fiebre y la próxima clase, ¿cierto?, algunos conceptos de fisiopatología de la fiebre. Entonces, muy importante tema, con toda certeza, ¿cierto?, nos vamos a encontrar en nuestra práctica profesional futura con pacientes que presenten un estado febril, un síndrome febril. Entonces, definimos fiebre como la elevación anormal de la temperatura y tenemos, ¿cierto?, cuantificado más de 36,9 grados axilar o 37,2 en las mucosas. Cuando hablamos de mucosa, entendemos mucosas de la boca, el oído medio o el recto. Esta elevación anormal de la temperatura se produce por una alteración de la termorregulación. Y recordamos que el centro de la termorregulación se ubica en el hipotálamo. Entonces, esta elevación anormal de la temperatura se produce por una alteración de la termorregulación cuyo centro se encuentra en el hipotálamo. Y este centro de la termorregulación que se encuentra en el hipotálamo puede ser influenciado, estimulado, si ustedes mejor lo entienden, ¿cierto?, por sustancias pirógenas. Sustancia pirógena es toda aquella sustancia capaz de incidir, de influenciar en el centro de la termorregulación y provocar, ¿no es cierto?, una alteración de nuestra temperatura. Estas sustancias pirógenas pueden ser de origen exógeno, por ejemplo, microorganismos, ¿cierto? Lo más habitual indudablemente, microorganismos, virus, bacterias, entre otros. Sus toxinas, por ejemplo, o productos bacterianos. Entonces tenemos las sustancias pirógenas de origen exógeno, microorganismos, toxinas o productos bacterianos, o también estas sustancias pirógenas pueden ser de origen endógeno, es decir, sustancias que provienen de los tejidos de la misma persona, del mismo huésped, como lo vamos a ver, ¿cierto?, eventualmente cuando analicemos la fisiopatología de la fiebre. Entonces, las sustancias o las sustancias capaces, ¿cierto?, de elevar la temperatura y alterar eventualmente el centro de la termorregulación se van a denominar sustancias pirógenas. Y estas sustancias pirógenas pueden ser exógenas o bien endógenas, tejidos del mismo huésped, de la misma persona. Como por ejemplo en enfermedades como la leucemia y la tuberculosis que después analizamos en su momento. Entonces, al definir fiebre, ¿cierto?, la pregunta que surge claramente y analizamos en lo inmediato son las causas de fiebre. ¿Qué situaciones, cierto?, nos pueden provocar que la persona desencadene fiebre? Que se altere este centro de la termorregulación, ¿cierto?, que estas sustancias pirógenas, exógenas, activen sustancias pirógenas endógenas y se condicione una elevación de la temperatura. Entonces, causas de fiebre. Tenemos dos grandes grupos que pueden condicionar y nos pueden originar fiebre. Primer gran grupo, las causas infecciosas. Todo lo que sean microorganismos, ¿cierto? Bacterias, virus, parásitos, entre otros. Entonces, el primer gran grupo de causas, las causas infecciosas, que son, dicho sea de paso, ¿cierto?, las causas más habituales de fiebre en el ser humano, ¿cierto? Todo lo que sean infecciones provocadas por bacterias, virus,
en este minuto, ¿cierto? En el mundo, esta pandemia, ¿cierto? Provocada por el virus SARS-CoV-2, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Un motivo o una manifestación, ¿cierto? Un signo de la enfermedad es la fiebre. Pero también tenemos otro gran grupo, ¿cierto?, de causas de fiebre que denominamos causas no infecciosas de fiebre, que habitualmente son de mayor complejidad porque hay que descubrir estas causas, ¿cierto? Las causas infecciosas son las más comunes, las causas no infecciosas son menos comunes, pero en general representan un desafío, ¿cierto?, para la estructura médica que habitualmente evalúa a estos pacientes. Entonces, entre las causas no infecciosas de fiebre, tenemos, número 1, las enfermedades neoplásicas. Entendemos neoplasia, ¿cierto?, como tumores, ¿cierto?, cáncer. Tenemos también una clase de neoplasia y ahí nos va a quedar absolutamente claro. Entonces, todas las enfermedades neoplásicas, tumores, cáncer pulmonar, cáncer, tumor de hígado, leucemia, linfomas, los diferentes tumores pueden ocasionar fiebre en la persona. Entonces, primer gran grupo de causas, enfermedades neoplásicas. Vamos a analizar después en la fisiopatología por qué se produce, ¿cierto? Estamos hablando de las generalidades de la fiebre. Segundo gran grupo de causas, los infartos. Entendemos en medicina como infarto aquella parte de un órgano o tejido que no recibe irrigación. Se produce una isquemia, ¿cierto? Parte de algún órgano o tejido no recibe irrigación y producto de esta isquemia, esta zona, ¿cierto?, muere, se necrosa, se infarta. Entonces entendemos como infarto una zona de necrosis. Hay muerte, ¿cierto?, del tejido por déficit en su irrigación. Se produce una isquemia, ¿cierto?, cese o disminución del riego sanguíneo a determinado órgano o tejido, y producto de este cese del riego sanguíneo o disminución, la zona que no recibe sangre de algún órgano o tejido se infarta. Puede haber infarto pulmonar, por supuesto, infarto cardíaco, claro que sí, infarto cerebral también, infarto óseo, por ejemplo, del hueso, un infarto esplénico del vaso, un infarto hepático del hígado, es decir, todo órgano tejido que no recibe irrigación se puede infartar. Entonces, segundo gran grupo de causas, los infartos. Entendiendo como infarto, ¿cierto?, la zona de algún órgano tejido que se necrosa por un cese o disminución de su riego sanguíneo. Tercer gran grupo de causas, las afecciones inmunológicas. Todo lo que son enfermedades autoinmunes, sobre todo aquellas enfermedades que afectan el tejido mesenquimatoso. El lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, por ejemplo, es decir, enfermedades autoinmunes, afecciones inmunológicas, sobre todo aquellas enfermedades que afectan el tejido mesenquimatoso. Y número 4, ¿cierto?, la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos, indistintamente cuál sea la causa de la hemólisis. No vamos a analizar la causa de hemólisis, ¿cierto?, porque nuestra clase es fiebre, no es hemólisis. En rigor, todas las causas que puedan condicionar destrucción de glóbulos rojos, lo que en medicina denominamos hemólisis, serán causas potenciales de fiebre. Entonces tenemos dos grandes grupos de causas de fiebre: las causas infecciosas, que son las más comunes, y las causas no infecciosas, que son menos comunes, pero que representan un mayor desafío, un mayor, entre comillas, cierto problema para la estructura médica, porque tenemos que descubrir, ¿cierto?, eventualmente cuáles son estas causas no infecciosas. Y entre estas causas tenemos enfermedades neoplásicas, los infartos, las afecciones inmunológicas y la hemólisis. Entonces, la pregunta que acá surge importante y que nos va a ser de mucha ayuda en nuestra práctica profesional. Si decíamos que las causas infecciosas son las causas más comunes de fiebre y los
con las causas con las cuales nos vamos a encontrar en forma más frecuente en nuestra actividad profesional, es lógico analizar, ¿cierto?, qué criterios, qué situaciones clínicas, qué síntomas, qué signos, ¿cierto?, nos pueden orientar a sospechar el origen infeccioso de una fiebre. Entonces, ¿en qué criterios, cierto, nos podemos basar o qué criterios podríamos considerar, qué síntomas y signos podríamos tener en consideración que nos pudiesen orientar en relación al origen infeccioso de una fiebre? Colocamos como ejemplo, ¿cierto?, para que mejor lo entendamos. ¿En qué criterios nos podríamos orientar? ¿En qué parámetros? Para poder discriminar, discernir, pensar que la fiebre que afecta a Juanito, por ejemplo, es de causa infecciosa y no es de una causa no infecciosa. Y no vamos a pensar en un infarto, en tumores, en neoplasias, en hemólisis o en enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué criterios nos podrían orientar para sospechar el origen infeccioso de una fiebre? Número 1, el comienzo brusco. Si la fiebre, y nuevamente, ¿cierto?, la pandemia SARS-CoV-2, ¿cierto?, nos ha enseñado mucho de aquello. Si la fiebre comienza en forma brusca, si no solamente comienza en forma brusca, sino que también muy elevada, ¿cierto?, una fiebre sobre 38, 5, 39 grados Celsius. Si esta fiebre se acompaña de malestar generalizado, dolores en las articulaciones, lo que denominamos polialgias, dolor de cabeza, cefalea, aversión a la luz, ¿cierto?, fotofobia y un malestar generalizado del paciente, nos puede hacer pensar desde ya, ¿cierto?, en el origen infeccioso de una fiebre. Si una vez que terminamos la clase, ¿cierto?, ustedes toman tecito y están tomando tecito y no se sienten muy bien, ¿cierto?, empiezan con dolor en las articulaciones, un poquito de dolor de cabeza, tienen, ¿cierto?, eventualmente se toman la temperatura y tienen 38 grados, por ejemplo, de la nada, entre comillas, aumentó la fiebre, un comienzo brusco, vamos a pensar que hay una causa infecciosa que subyace en el origen de esta fiebre. Y no vamos a pensar ni en una neoplasia, ni en hemólisis, ni nada de aquello. Y después empezaremos, ¿cierto?, eventualmente en nuestro examen físico, el interrogatorio, en relación eventualmente a otros síntomas y signos que podamos encontrar en nuestro examen físico. Y si a estos parámetros agregamos, ¿cierto?, un índice de glóbulos blancos superior a 12.000 o bajo 5.000 por ml de sangre, ya tenemos, ¿cierto?, los criterios muy importantes que nos orientan en relación al origen infeccioso de una fiebre. No estamos diciendo, ¿cierto?, con estos parámetros que es un virus, que es una bacteria, no estamos analizando aquello, solamente, ¿cierto?, el origen infeccioso de la fiebre. Entonces, ¿en qué parámetros nos vamos a basar? Nos vamos a orientar, qué criterios nos van a ayudar a orientarnos para sospechar en relación al origen infeccioso de una fiebre. Si la fiebre comienza en forma brusca, alta, sobre los 39 grados, si se acompaña de un malestar generalizado en la persona, dolores articulares, cefalea, ¿cierto?, aversión, rechazo a la luz, lo que denominamos en medicina fotofobia, y tomamos un examen de sangre y detectamos un índice de glóbulos blancos sobre 12.000, lo que en medicina denominamos leucocitosis, o bajo 5.000, lo que en medicina denominamos leucopenia, por ml de sangre, podemos inferir, ¿cierto?, con cierto grado de certeza, que estamos ante una fiebre de un origen infeccioso. Entonces, muy importante, cuando vemos enfermedades infecciosas y en general muchas enfermedades que vamos a ver, ¿cierto?, durante el semestre, durante la asignatura, tanto modalidad cátedra como taller, van a llevar implícita, ¿cierto?, y vamos a volver a recordarnos de estos criterios. ¿Sí? Eventualmente polialgias es dolor articular, ¿cierto? Dolor en las articulaciones. Polialgias, polimialgias, dolor articular y muscular. Entonces, estos criterios son muy importantes considerarlos, ¿cierto?, en nuestro concepto semiológico, ¿cierto? Son criterios
semiológicos orientadores del origen infeccioso de una fiebre. Profe, ¿qué es la fotofobia? Aversión a la luz. Cuando nos molesta la luz, ¿cierto? Aversión, rechazo a la luz, fotofobia. Ah, ok. Eso, profe. Profe, disculpe, ¿era Claro, leucocitosis y claro. leucopenia? Leucopenia y leucocitosis. Leucocitosis cuando hay elevación, vamos a escribir ese concepto, ¿cierto? Importante ya que lo preguntó nuestra compañera, ¿cierto? Leucocitosis, cuando hay elevación. Y leucopenia cuando hay disminución. En este caso, ¿cierto? Leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos sobre 12.000 y leucopenia, disminución de los glóbulos blancos bajo 5.000. Leucocitosis, elevación y leucopenia, disminución. Gracias. Hacemos el alcance, ¿cierto? Que cuando hablamos, por ejemplo, de disminución de las plaquetas, hablamos de plaquetopenia o trombocitopenia, ¿cierto? Y aumento trombocitosis, ¿cierto? De eso vamos a hablar más adelante. Muy importante considerar el siguiente concepto, la siguiente idea. La temperatura es un signo, es cuantificable, ¿cierto? Es medible, es tangible. Pero cuando esta temperatura se eleva, dijimos, sobre 36,9 grados axilar o 37,2 en las mucosas, pasa a denominarse fiebre. Entonces la temperatura en medicina es un signo, pero cuando esta temperatura sobrepasa los parámetros que ya enunciamos, pasa a denominarse fiebre. Y en medicina, la fiebre la enfocamos como un síndrome. Y en medicina, ¿cierto? Hablamos del síndrome febril. Y recordamos, ¿cierto? Nuevamente la definición de síndrome como el conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, ¿cierto? Diferentes etiologías. De hecho, acabamos de nombrar varias causas de fiebre, ¿cierto? Y esto ya nos refrenda más, ¿cierto? Eventualmente la definición de síndrome. Entonces, como todo síndrome febril, compuesto de síntomas y signos, analizamos, ¿cierto? Muy interesante los síntomas y los signos que componen el síndrome febril. Profe, Síntomas del... disculpe, Claro, los valores que dio, ¿esos van a ser valores universales tanto para niños pequeños como adultos mayores o exactamente, varían? exactamente. Así es. Y acá en presencial, y ya que su compañera, ¿cierto?, me lo pregunta, yo les preguntaba a sus compañeros cuál es el valor normal del índice de glóbulos blancos por ml de sangre, ¿cierto? 6.000 a 8.000. 6.000 a 8.000 leucocitos por ml de sangre es el valor normal. Entonces, 6.000 a 8.000 es el valor normal. Por lo tanto, si tenemos 12, 15.000 está elevado, y si tenemos bajo 5.000, 4.000, 5.000 está disminuido. Entonces, hacemos el alcance, ¿cierto? Que 6 a 8.000 leucocitos por ml de sangre es en rigor el valor normal. Entonces, es importante considerar el valor normal, ¿cierto? Porque para tener una cifra de partida, para cotejar, ¿cierto? Eventualmente con nuestro valor alterado. Entonces, de 6 a 8.000 por ml de sangre es el valor normal de leucocitos por ml de sangre. Cuando eso se eleva, esta cantidad se eleva, hablamos de leucocitosis. Si la cantidad disminuye, hablamos de leucopenia. Entonces, la temperatura es un Profe, signo, ¿sí? se transfunde cuando está bajo los leucos, ¿cierto? Los leucocitos, cuando está bajo de los 8.000. No, en general los glóbulos blancos no se transfunden, lo que se transfunde son glóbulos rojos. Sí, eso, perdón. Claro. Los glóbulos rojos, ¿en cuánto se transfunde? Un, ¿Cuándo se globo, empieza a transfundir? un glóbulo rojo, digamos, eventualmente, cuando hay disminución del hematocrito, la hemoglobina, ¿cierto? Eventualmente ahí se sospecha y se piensa en una transfusión. Si tenemos, por ejemplo, un hematocrito 18, 19, bajo 20, 21, ya estamos sospechando la probabilidad de transfusión. Pero en general se transfunden glóbulos rojos.
Ya, profe, gracias. Entonces, la temperatura es un signo, pero la fiebre es un síndrome. Y recordamos, ¿cierto?, síntomas y signos que componen nuestra definición de síndrome. Síntomas que componen nuestro síndrome febril. Todos hemos tenido alguna vez fiebre por diferentes causas, ¿cierto? Y vamos recordando qué manifestación subjetiva tuvimos, ¿cierto?, cuando vivenciamos ese episodio de fiebre. Sensación de calor, ¿cierto? La persona con fiebre va a vivenciar una sensación de calor, va a tener un malestar generalizado, sensación de calor, ¿cierto? Malestar generalizado, decaimiento, calofríos. Escalofríos está bien decirlo, está correcto, pero más correcto es decir calofríos, decaimiento. La persona con fiebre va a estar sedienta, ¿cierto? Va a tener sed y va a tener dolores articulares, dolores musculares, mialgia, ¿cierto? Polialgias, como decíamos, dolor articular, mialgias, dolor muscular. Entonces, un paciente que tenga fiebre, indistintamente de la causa, va a tener sensación de calor, un malestar generalizado, va a estar con un decaimiento que podría ser progresivo, calofríos presentará, tener sensación de sed y dolores a nivel articular, a nivel muscular. Mialgias, dolor muscular, y polialgias, dolores articulares. Síntomas que componen el síndrome febril. Y así como tenemos los síntomas, también recordamos que tenemos los signos, ¿cierto? Como todo síndrome. Muy interesantes los signos que componen nuestro síndrome febril. Entre los signos de nuestro síndrome febril tenemos la facies febril. Yo les voy a explicar de qué se trata eso en la próxima diapositiva. En medicina utilizamos el término facies para hablar de rostro o de cara. El paciente con fiebre tendrá una facies febril, es decir, un rostro febril. Ya nos vamos a detener, ¿cierto?, en la facies febril. Entonces, facies lo utilizamos para hablar de rostro, de cara. Entonces, el paciente con fiebre tiene unas facies, un rostro, una cara febril. Nuestro paciente, otro signo importante del paciente con fiebre será la taquicardia. Hay aumento de la frecuencia cardíaca. Aquel paciente que presente fiebre tendrá un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que denominamos taquicardia. Vamos a hacer un ejercicio también de aquello, ¿cierto? Pero desde ya, y tenemos también una diapositiva que nos va a refrendar este concepto, desde ya analizamos que por cada grado más de fiebre aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto. Por cada grado más de fiebre aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto. Vamos a hacer también un ejercicio para que a ustedes les quede más claro. Así como también, además de la taquicardia, el paciente con fiebre tendrá taquipnea. Taquipnea o polipnea, pueden colocar ahí mejor taquipnea para que no se confunda. La polipnea en rigor es igual, ¿cierto? Es un aumento de la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración. Es decir, en un paciente con fiebre tendremos un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Por cada grado más de fiebre, aumenta la frecuencia respiratoria de 4 a 5 por minuto. Por lo tanto, un paciente que tenga fiebre, lo vamos a encontrar taquicárdico y taquipneico. Taquicárdico porque va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, y taquipneico, polipneico también lo pueden utilizar ese concepto, polipneico o taquipneico, porque va a estar aumentada la frecuencia respiratoria. El paciente con fiebre tendrá una piel caliente, ¿cierto? Como signo podemos objetivizar una piel caliente, una lengua blanca, una lengua sucia, lo que en medicina denominamos una lengua saburral.
ese concepto, ¿cierto? Muy interesante que ustedes lo manejen. Ahí mandé yo, ¿cierto? La definición. Una lengua saburral es esa lengua blanquecina, ¿cierto? Que tiene como eventualmente grumitos de leche, ¿cierto? Eventualmente pegado, claro que no es leche, ¿cierto? Sino que es una analogía. Lengua blanca, una lengua blanquecina, lo que denominamos una lengua saburral. Tendrá, como dijimos, además la piel caliente, estará sudoroso, sudoración, ¿cierto? Aumentada, y tendrá orina escasa y oscura. El paciente con fiebre, cuando veamos equilibrio electrolítico, ¿cierto? Nos va a quedar más claro, tendrá escaso pipí y muy concentrado. Hará poca orina y esta orina estará de un color ámbar, ¿cierto? Un color oscuro, un color concentrado. Entonces, síntomas que componen el síndrome febril: sensación de calor, malestar general, decaimiento, sed, calofríos, dolor articular, polialgias, dolores musculares, mialgias. Y entre los signos tenemos la facies febril, que es un rostro, dijimos, rojo, ¿cierto? Eventualmente, un rostro febril. Taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Recordamos nuevamente, ya lo vamos a analizar en una diapositiva. Por cada grado más de fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto. Y el paciente además tendrá taquipnea o polipnea, de las dos formas está correcto, ¿cierto? Es decir, va a tener también aumento de la frecuencia respiratoria. Por cada grado más de fiebre, aumenta la frecuencia respiratoria de 4 a 5 por minuto. Tendrá una lengua blanquecina, una lengua saburral, piel caliente, estará sudoroso y tendrá una orina escasa y oscura. Orinará en escasa cantidad y una orina muy concentrada, ¿cierto? Un color ámbar, una orina muy concentrada. Entonces, muy importante, ¿cierto? El concepto. La temperatura en medicina es un signo, pero cuando esta temperatura sobrepasa los parámetros que ya analizamos, lo denominamos fiebre. Y la fiebre en medicina la enfocamos como un síndrome. Por ende, hablamos de un síndrome febril. El paciente febril tendrá un rostro, una cara, una fascia rubicunda y sudorosa. Todos hemos tenido nuevamente fiebre en su momento, hemos visto a alguien con fiebre, ¿cierto? Y vemos que tiene un rostro, una cara, una fascia rubicunda y sudorosa. Estará rojito, ¿cierto? Así como manzanita, y además tendrá su piel sudorosa. Entonces la fascia febril será una fascia, un rostro, una cara rubicundo y sudoroso. Su piel será sudorosa y roja, ¿cierto? Rubicunda y sudorosa. Pero en un comienzo, ¿cierto? La piel del paciente febril estará seca y pálida, para luego tornarse sudorosa y roja. Entonces el paciente febril tendrá un rostro, una cara rubicunda y sudorosa, pero en un inicio su piel estará seca y pálida, para luego tornarse sudorosa y roja. ¿Por qué pasa esto, cierto? Porque en un inicio, ¿cierto? Cuando veamos ya la próxima clase de fisiopatología, en un inicio va a prevalecer una fase, un periodo de vasoconstricción. Los vasos van a estar contraídos, ¿cierto? Y acá tendremos la piel seca y pálida. Y es acá donde la gente nos pregunta, ¿cierto? ¿Qué te pasa? ¿Estás como pálido? ¿Estás enfermo? No, no me pasa nada, uno dice. Y después llega a la casa y a la media hora, a la hora, se eleva la temperatura, ¿cierto? Nos comenzamos a sentir mal. Entonces es porque en un inicio prevalece una fase de vasoconstricción y la piel estará seca y pálida, para después pasar a una fase de vasodilatación donde nuestra piel y sobre todo nuestro rostro, ¿cierto?, adquiere la fase febril clásica, que es sudorosa y roja.
Entonces, en un inicio prevalece una fase de vasoconstricción y tendremos nuestra piel seca y pálida, para posteriormente, ¿cierto?, pasar a una fase de vasodilatación y la piel se nos tornará, sobre todo a nivel del rostro, roja y sudorosa. Dijimos también, ¿cierto?, que entre los signos, muy importante, del síndrome febril, entre los signos que componen nuestro síndrome febril, vamos a observar en el paciente taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Por cada grado más de fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto. Por cada grado más de fiebre, aumentará la frecuencia cardíaca de 10 a 15 por minuto. Hagamos un ejercicio, ¿cierto? Un paciente, por ejemplo, que tenga una frecuencia cardíaca de 80 por minuto y tiene una temperatura, por ejemplo, de 40 grados. Entonces, un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto y por alguna de las causas, ¿cierto?, que ya nombramos, va a tener fiebre 40 grados de temperatura. Dijimos en nuestra definición que fiebre es elevación de la temperatura sobre 36,9, ¿cierto? 37 coloquemos como eventualmente una temperatura normal. Si nuestro paciente tiene 40 grados, es decir, tiene 3 grados más de nuestra temperatura normal, ¿cierto? No de nuestra temperatura, sino que en general de la temperatura normal. Entonces, si tiene 3 grados más de temperatura normal y dijimos que por cada grado más de fiebre aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto, esos 3 grados más de fiebre lo multiplicamos, ¿cierto?, por 10 o por 15, ¿cierto? Porque lo nuestro no es matemática, es fisiopatología, ¿cierto? Por lo tanto, nuestros parámetros no son del todo exactos, ¿cierto? Multiplicamos por 10 o por 15, nos da 30, 45, que lo sumamos a la frecuencia cardíaca de base que tenía el paciente al momento de presentar fiebre. Por lo tanto, un paciente que tenga 80 latidos por minuto, ¿cierto?, de base y 40 grados de temperatura, esperamos encontrar una frecuencia cardíaca de 110, 125 por minuto. Entonces, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80, puede ser 70, 72, 75, para efectos de nuestro eventualmente ejemplo pusimos 80, ¿cierto? 80 latidos por minuto y tiene 40 grados más de temperatura. ¿Cuál sería su frecuencia cardíaca esperada, la frecuencia cardíaca que esperamos encontrar en ese paciente? Si tiene 40 grados más de temperatura en nuestro ejemplo, tiene 3 grados más de nuestra temperatura normal. Dijimos que por cada grado más de fiebre aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 por minuto. Esos 3 grados más lo multiplicamos por 10, por 15, ¿cierto? Nos da 30, 45, que lo sumamos a la frecuencia cardíaca de base, que serían los 80. Por lo tanto, un paciente, ¿cierto?, con 40 grados de fiebre y una frecuencia cardíaca inicial de 80 latidos por minuto, esperamos encontrar una frecuencia cardíaca de 110 a 125. Si tiene, por ejemplo, 70 latidos por minuto y tiene una temperatura 39, tenemos 2 grados más de nuestra temperatura normal. La multiplicamos por 10 o por 15, 20, 30, si es por 10, 20, si es por 15, 30, ¿cierto? Y lo sumamos a los 70, es decir, una persona que tenga una frecuencia cardíaca de 70 por minuto y tiene 39 grados, esperamos encontrar una frecuencia cardíaca, por ejemplo, entre 90 y 100 latidos por minuto. Así como también dijimos que por cada grado más de fiebre aumenta la frecuencia respiratoria de 4 a 5 respiraciones por minuto, por cada grado más de fiebre. En el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Tomando el mismo ejemplo del paciente,
Cecilia me pregunta si eso es para saber el valor normal de la frecuencia en caso de que tenga fiebre. No necesariamente, porque cada persona tiene una frecuencia, el valor de la frecuencia cardíaca normal es bastante amplio, ¿cierto? Puede ir de entre 70 y 80, una persona puede tener 71, otro 68, otro 75. Es más que nada para dar como un ejemplo matemático, académico del pulso, ¿cierto? Eventualmente que esperamos encontrar. Cuando el paciente tenga 40 grados, le tomamos el pulso, vamos a detectar que tendrá 105, 120, 180, ¿cierto? Lo importante es saber que por cada grado de fiebre tendremos, ¿cierto?, una frecuencia cardíaca aumentada. Es decir, cuando tengamos un paciente febril, el paciente va a estar taquicárdico y no vamos a tener que necesariamente buscar una causa cardíaca, ¿cierto? Porque vamos a saber que, desde el punto de vista nuestro fisiopatológico, que un paciente febril es esperado que esté taquicárdico. Así como también un paciente que tiene fiebre, 40 grados en el mismo ejemplo, esperamos que esté taquipneico, que tenga un aumento de la frecuencia respiratoria de 4 a 5 por minuto. La frecuencia respiratoria puede variar de 16 a 20 por minuto, digamos que una frecuencia normal de 20 por minuto respiratoria. Si tiene 40 grados más de temperatura, tiene 3 grados por sobre la temperatura normal. Multiplicamos esos 3 por 4 o por 5, ¿cierto? Nos dará 3 por 4, 12, ¿cierto? O 3 por 5, 15, variará, ¿cierto? De 12 a 15 por minuto aproximadamente. De 12 a 15 por minuto, que lo sumamos a los 20, ¿cierto? Y acá nos da 32, 35 promedio. Es decir, un paciente que tenga, ¿cierto?, 40 grados de temperatura, esperamos encontrar una frecuencia cardíaca promedio de 110 a 125 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria promedio de 32 a 35 por minuto. Porque por cada grado más de fiebre, dijimos, aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 pulsaciones por minuto y aumenta la frecuencia respiratoria de 4 a 5 por minuto. Muy importante, sobre todo lo que es el aumento de la frecuencia respiratoria, sobre todo en un niño, ¿cierto? Si llega un niño de 1 año que tenga, por ejemplo, 40 grados de temperatura, con una frecuencia respiratoria promedio de 20, 22, el niño, ¿cómo va a estar respirando? Va a estar respirando muy agitado, ¿cierto? E inmediatamente nos vamos a hacer ideas tal vez un poco equívocas en un inicio. Vamos a pensar que está comenzando con una bronconeumonía, una neumonía, ¿cierto? Un COVID, cuando lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura y al bajar la temperatura vamos a notar, ¿cierto?, que el pequeño va a empezar a respirar, o el adulto va a empezar a respirar en forma más lenta. Bajamos la temperatura, la fiebre es demoledora, tanto en pediatría, en el paciente pediátrico, como en el paciente adulto. Por lo tanto, una condición muy importante en nuestra práctica profesional es bajar la temperatura. Si bajamos la temperatura, el niño o el adulto va a tener una sensación más grata, ¿cierto? Va a estar menos decaído, va a bajar su frecuencia cardíaca, va a bajar su frecuencia respiratoria, va a tener menos dolor, ¿cierto? Eventualmente menos cefalea, vamos a mejorar su estado general. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, en un paciente con fiebre, además de abocarnos a buscar y encontrar, ojalá, las causas de su fiebre, muy importante también, ¿cierto?, claramente bajar la temperatura. Profe, ¿hay Con, variaciones en la saturación de oxígeno o no? con la fiebre, ¿Sí? no necesariamente. Puede haber variaciones en la saturación de oxígeno más que por la fiebre, por la causa que produce la fiebre. Pero claramente si el paciente está respirando más agitado, ¿cierto?, podría variar su saturación, pero no va a variar de manera tal que nos condicione alguna alteración importante, que sea un parámetro relevante. Me explico, puede que la saturación normal sin fiebre una persona sea 98, 99, con fiebre será 96, 97, no nos va a variar mayormente.
Sí nos puede variar la saturación, la causa de la fiebre. Si el paciente está con COVID, por ejemplo, si la causa de su fiebre es SARS-CoV-2, claramente va a estar desaturando, ¿cierto? Su saturación va a estar muy baja, su saturación, pero no va a ser por la fiebre, va a ser, en la fiebre en este caso pasa a ser el síndrome febril, una manifestación de la enfermedad, pero no va a estar su saturación disminuida, por ejemplo, por la fiebre, sino que por su patología, por la causa de la fiebre, o en la tuberculosis, o en una neumonía, por ejemplo. Cuando la temperatura sobrepasa los 41 grados Celsius, lo vamos a denominar hiperpirexia o hipertermia. Cuando la fiebre sobrepasa, ¿cierto?, eventualmente los 41 grados, lo vamos a denominar hipertermia o hiperpirexia. Hipertermia. Hipertermia o hiperpirexia. Entonces, cuando la fiebre es muy alta, sobrepasa los 41 grados Celsius, lo denominaremos hiperpirexia o hipertermia. Y hay riesgo de convulsión, ¿cierto? Sobre todo en los pacientes de edad pediátrica, convulsión febril. Pero hacemos el alcance que cuando la temperatura también es muy baja, bajo 35,5, 35, lo denominaremos hipotermia. Y hay riesgo de paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la elevación de la temperatura es riesgosa, por supuesto, porque la convulsión puede tener ciertas complicaciones, sobre todo en los pequeños o los pacientes de edad pediátrica. Pero no es menos cierto también que cuando la temperatura baja, bajo 35 grados, ¿cierto?, también es muy riesgoso porque esta hipotermia nos puede condicionar un paro cardiorrespiratorio, que es en rigor la máxima emergencia a la cual se puede ver enfrentado un ser humano, ¿cierto? Por lo tanto, es riesgoso tanto la temperatura alta, la hipertermia, hiperpirexia, con riesgo de convulsión, convulsión febril, pero así también riesgoso, y hay que tener precaución, con la hipotermia, cuando la temperatura baja de 35,5, 35, porque hay riesgo de paro cardiorrespiratorio. En las temporadas estivales se observa mucho esto, ¿cierto? Cuando la persona está, y ustedes lo han visto en las películas, tiene ciertos eventos de ahogo, ¿cierto? En alta mar, lo sacan, ¿qué es lo primero que hacen? Lo abrigan, ¿cierto? Porque la persona está con hipotermia, lo abrigan, lo ponen, ¿cierto?, eventualmente en lugares con fuentes de calor, ¿cierto?, para elevar su temperatura corporal, para evitar el riesgo de hipotermia, que es de lo que murió DiCaprio, ¿cierto? Recordamos DiCaprio, el fin del Titanic, cuando estaba DiCaprio ahí, ¿cierto?, eventualmente tomado de la puerta de la señorita que estaba, ¿se acuerda del Titanic, la película, la escena final, ¿cierto? A él le da una hipotermia en esas condiciones, ¿cierto? Y claramente le da un paro cardiorrespiratorio y por ende después, ¿cierto?, termina como todos conocemos. Podría además haber subido a la tabla, yo creo, pero bueno, se quedó ahí, digamos, se inmoló él eventualmente por su amada. Ese es el ejemplo clásico, ¿cierto?, de hipotermia, obviamente en condiciones extremas. Entonces la temperatura muy alta, hipertermia, hiperpirexia, riesgo de convulsión. Temperatura muy baja, hipotermia, riesgo de paro cardiorrespiratorio. La temperatura, por razones metabólicas, Carol me pregunta qué significa taquicardia sinusal. Nosotros tenemos la clase de cardiovascular, ¿cierto? Tenemos una clase de arritmia. Y ahí latamente, ¿cierto?, nos vamos eventualmente a referir al tema, pero ya que Carol me lo preguntó, lo voy a responder. Taquicardia sinusal, taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y el término sinusal, recordamos que el marcapaso fisiológico del corazón es el nodo o nódulo sinusal. Es ahí donde nace el impulso cardíaco, ¿cierto? Entonces la taquicardia sinusal es un tipo de arritmia benigna, a pesar de que la frecuencia cardíaca está más elevada, ¿cierto? Está más rápida. Si ustedes si mejor no entienden la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco nace donde tiene que nacer, que es eventualmente el nodo o nódulo sinusal. Entonces la taquicardia sinusal es una taquicardia benigna. Y cuando vemos el tema, ¿cierto?, cardiovascular, también hablamos de la taquicardia sinusal. Cómo reconocer las taquicardias, la bradicardia, taquicardia sinusal.
La temperatura, al igual que la fiebre, por razones metabólicas, tiende a ser más alta en la tarde. La temperatura, al igual que la fiebre, por razones metabólicas de nuestro organismo, tiende a ser más alta en la tarde. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando tengamos fiebre más alta en la mañana que en la tarde, lo denominaremos fiebre invertida. Entonces la temperatura, al igual que la fiebre, tiende a ser más alta en la tarde. Cuando ocurre lo contrario, es decir, que tengamos fiebre más alta en la mañana que en la tarde, 38 en la mañana, por ejemplo, en la tarde 37,3, denominaremos a esto fiebre invertida. Así como también decimos que la fiebre puede comenzar en forma brusca, como por ejemplo en algunos tipos de neumonía, sobre todo provocado por el neumococo. La fiebre puede comenzar en forma brusca, ¿cierto? O en el SARS-CoV-2 también produce una alza brusca de la temperatura y en otras enfermedades. Pero así como puede la fiebre comenzar en forma brusca, también puede comenzar en forma lenta, paulatina, insidiosa. Ese término, ¿cierto? Insidioso, también es muy importante que ustedes lo manejen, ¿cierto? El concepto, el término insidioso. Sinónimo de insidioso, insidioso es lento, paulatino, insidioso. Entonces, así como la fiebre puede comenzar en forma brusca, rápida, también se puede ir elevando en forma lenta, paulatina, insidiosa, como en algunas enfermedades como el tifus y la tuberculosis, entre otras. Entonces la fiebre puede comenzar bruscamente, o así como también puede comenzar en forma lenta, paulatina, insidiosa. La temperatura es necesario, cuando se convierte en fiebre, ¿cierto?, registrarla mañana y tarde. Entonces registramos la fiebre y esa va a ser, ¿cierto?, una responsabilidad que ustedes van a tener en sus pasos clínicos, después en su vida profesional, ¿cierto? Cuando tengan un paciente hospitalizado van a registrar la fiebre del paciente mañana y tarde. Entonces la fiebre es necesario, conveniente y prudente registrarla mañana y tarde. ¿Esto qué nos va a permitir? Construir algunas curvas de temperatura, tener algunas ideas, ¿cierto?, de cómo se comporta la fiebre a lo largo de los días. Entonces registramos la fiebre en la mañana y la tarde, en la mañana y la tarde, y esto nos puede permitir, ¿cierto?, construir curvas de temperatura a lo largo de los días. Estas curvas podrían tener cierto valor orientador de diagnóstico. No quiere decir de que para cada enfermedad sea exclusiva una curva, para otra enfermedad exclusiva una curva, no, pero sí nos puede orientar, ¿cierto? Y pueden tener algún valor orientador de diagnóstico. Vamos a ver también curva de temperatura, ¿cierto? Entonces, la fiebre es necesario registrarla mañana y tarde, y esto nos permite construir curvas de temperatura a lo largo de los días. Y estas curvas podrían tener algún valor orientador de diagnóstico. Y acá pasamos a analizar, ¿cierto?, las diferentes curvas de temperatura y en rigor los diferentes tipos de fiebre. Primer tipo de fiebre, la fiebre continua. Es aquella fiebre que experimenta variaciones diarias de temperatura menores de 1 grado entre la mañana y la tarde. Entonces, fiebre continua, que es la fiebre más habitual para todos los procesos infecciosos, es aquella en que la temperatura experimenta variaciones diarias menores de 1 grado entre la mañana y la tarde. 38 en la mañana, por ejemplo, 38,5 en la tarde, variaciones menores de 1 grado. 37,8 en la mañana, 38,3 en la tarde, variaciones menores a 1 grado. 39 en la mañana,
39,6 en la tarde, variaciones menores de 1 grado. Entonces la fiebre continua es aquella fiebre que experimenta, o aquella temperatura que experimenta variaciones diarias menores de 1 grado entre la mañana y la tarde. La denominaremos fiebre continua. Segundo tipo de fiebre, la fiebre remitente, que es aquella temperatura que experimenta variaciones diarias superiores a 1 grado entre la mañana y la tarde, sin llegar a la temperatura normal. Entonces la fiebre remitente es aquella temperatura que experimenta variaciones diarias superiores a 1 grado sin llegar a la temperatura normal. Por ejemplo, el paciente tiene en la mañana 38, en la tarde tiene 39,5, mayor a 1 grado, ¿cierto? 1,5 grados. En la mañana tiene 37,5, en la tarde tiene 39, 1,5 de diferencia, ¿cierto? Superiores a 1 grado sin llegar a la temperatura normal. Denominaremos a esta fiebre fiebre remitente. Entonces tenemos la fiebre continua, la fiebre remitente, la fiebre intermitente, que es aquella fiebre en los cuales las temperaturas, las variaciones diarias de temperatura llegan por momentos a la temperatura normal. Pudiendo ser superior o menor a 1 grado, no es relevante para la definición. Lo importante es asimilar, ¿cierto?, que la fiebre intermitente llega por momentos a la temperatura normal, pudiendo ser esta diferencia mayor o menor a 1 grado, pero lo medular de la definición de fiebre intermitente es aquella que llega por momentos a la temperatura normal. Por ejemplo, en la mañana 37,8, en la tarde 36,5. Llega por momentos a lo normal. O en la mañana tendrá, por ejemplo, 36,6 y en la tarde se dispara un poquito a 37,5, pero llega en algún momento a la temperatura normal. Fiebre intermitente. Y la fiebre recurrente, cuarto tipo de fiebre, ¿cierto? La fiebre recurrente es aquella fiebre en que se alternan varios días de fiebre con otros tantos días de temperatura normal. La persona puede tener 10 días de fiebre, 2 semanas sin fiebre, 2 semanas con fiebre, 1 mes sin fiebre, 3 semanas con fiebre, 2 semanas sin fiebre. Lo denominaremos fiebre recurrente. Es aquella fiebre en que se alternan varios días de fiebre con otros tantos días de temperatura normal. Entonces, de la definición propia de la fiebre, de la continua, de la remitente, de la intermitente, de la recurrente, ¿cuál sería, solamente conociendo la definición, en su parecer, a su criterio, la fiebre que nos podría representar cierto grado de inquietud eventualmente en el paciente? Aquella fiebre que podríamos pensar, y ahí va, ¿cierto?, lo que hablábamos de cierto valor orientador de diagnóstico. ¿Qué tipo de fiebre estas cuatro? Las cuatro nos podrían provocar inquietud, ¿cierto? Podrían ser algo potencialmente grave en el paciente. Pero los 4 tipos de fiebre, ¿cuál es la que en general nos podría provocar mayor inquietud, ¿cierto?, de la definición? ¿Qué creen ustedes? ¿La recurrente? Yo estoy de acuerdo con eso también, ¿cierto? La recurrente, siendo las 4 muy importantes. Si analizamos la definición, la recurrente es cuando se alternan varios días de fiebre con otros tantos días de temperatura normal. Nos inquieta, ¿cierto?, que el paciente tenga 10 días con fiebre, 2 semanas sin fiebre, 2 semanas con fiebre, 1 semana sin fiebre, 1 mes con fiebre, otro mes sin fiebre. Nos inquieta, ¿cierto? Y con justa razón, por cuanto la fiebre recurrente es la fiebre que se presenta con mayor habitualidad, ¿cierto?, en aquel paciente que tiene procesos cancerígenos, leucemias, linfomas, cáncer de diferentes órganos.
También puede presentar fiebre continua, intermitente, remitente, por supuesto que sí, pero es la fiebre recurrente, aquella fiebre, ¿cierto?, que más habitualmente presenta el paciente que tiene procesos, enfermedades neoplásicas. Por lo tanto, si una persona presenta fiebre 2 semanas, 1 semana no fiebre, 10 días fiebre, 2 semanas sin fiebre, 1 mes con fiebre, 2 semanas sin fiebre, por ejemplo, la sospecha nuestra diagnóstica, ¿cierto?, va a ir en función de descartar enfermedades neoplásicas como causa de esta fiebre. Entonces diferenciamos la fiebre continua, la fiebre remitente, la fiebre intermitente y la fiebre recurrente. Perdón, para adelante. Acá tenemos los diferentes tipos de gráficos, ¿cierto?, que hacíamos mención. Fiebre continua, tenemos acá el gráfico, ¿cierto? Yo se lo estoy apuntando acá con el cursor. Es la fiebre cuya diferencia entre la mañana y la tarde es menor a 1 grado. Entonces registramos la temperatura mañana y tarde menor a 1 grado y construiremos este gráfico y este tipo de curva lo denominaremos a este tipo de fiebre continua. La fiebre intermitente, dijimos, ¿cierto?, que por momentos la temperatura llegará a lo normal. Acá tenemos, la persona tiene fiebre 38, y de repente baja a 36,4, se eleva a 39,5, después baja a 36,1, por ejemplo. Lo medular de la definición de fiebre intermitente es que es un tipo de fiebre que llega por momentos a la temperatura normal. A diferencia de la fiebre remitente, que las variaciones diarias de temperatura son mayores a 1 grado sin llegar a la temperatura normal. Esta persona acá tiene 39, después baja a 38, después sube a 39, baja a 37,9, sube a 39,8, baja a 37,7, por ejemplo. Es decir, en la fiebre remitente hay variaciones de temperatura mayores a 1 grado sin llegar a la temperatura normal. Y la fiebre recurrente, que es aquella fiebre, ¿cierto?, en que se alternan varios días de fiebre con otros varios días de temperatura normal. Varios días de fiebre con otros varios días de temperatura normal. Y dijimos que la fiebre recurrente, ¿cierto?, es eventualmente una fiebre que es característica para los procesos neoplásicos, para las enfermedades neoplásicas. Entonces tenemos la fiebre continua, intermitente, remitente y recurrente. Y también tenemos un tipo de fiebre que se denomina fiebre ondulante, incluso una fiebre que denominamos fiebre éctica o séptica, que lo analizamos en su momento, ¿cierto?, en nuestra clase de sepsis. ¿Dudas, consultas? Dijimos que íbamos a analizar primero la generalidad de la fiebre y en la próxima clase vamos a hablar de la fisiopatología de la fiebre.